Ahora. Buenas tardes. Buenas tardes. Les habla la contadora Viviana Rodríguez y les comento que están compartiendo conmigo este espacio la contadora Graciela Van, la contadora Gabriela Fabroni y el contador Hugo Heredia. Les quería comentar que ya estamos sobre la recta final de este trabajo práctico, la apresurada S.A., que como hemos visto, nos ha llevado bastante tiempo transitar esta planificación preliminar. Ahora nos vamos a centrar en el punto 4 del planteo, y específicamente en el punto 4.1, que dice que en la medida de lo posible, para cada apartado, complete la información. Esa información es la referida al cuadro titulado Aspectos Generales. Este cuadro es una guía de tareas en donde el auditor dejará anotaciones para luego formalizar un papel de trabajo que les presentaremos al final de esta clase y que luego les va a quedar ese archivo disponible en la plataforma. Espero que me puedan ir siguiendo. El texto agrega que, de no serlo, es decir, de no ser posible completar el cuadro por falta de información, se mencionan los procedimientos o actividades a desplegar para obtener el dato. Ya les había comentado en otros encuentros virtuales que había datos que ustedes tenían que corroborar, como por ejemplo, los datos que surgen de la carátula de los estados contables y de los que pudieran obtener del planteo. Y en el video introductorio les había anticipado que para realizar esta actividad íbamos a tener que hacerlo en forma conjunta con el trabajo práctico número 18, que es la apresurada LP, es decir, Legajo Permanente S.A. Porque en ese trabajo práctico tenemos un material muy importante y fundamental para poder desarrollar con éxito este trabajo práctico 1, que es el estatuto de la sociedad. Entonces, ahora les presento a ambos trabajos prácticos con sus respectivos objetivos, pero como los del TP1 ya los hemos leído y ya los conocemos, vamos a pasar a leer los del trabajo práctico número 18. Entonces, el tema, como ustedes pueden ver, es papeles de trabajo, caso la apresurada Legajo Permanente S.A. Y los objetivos son que el alumno logre identificar las primeras tareas a realizar durante la preparación de la auditoría. Después, conocer cuál es el contenido del legajo permanente. Y por último, reconocer la fuente de donde provienen esos datos para conformar este legajo permanente. Y si bien este último objetivo está como último, pero es como muy importante. Es muy importante conocer de dónde vamos a obtener los datos necesarios para ir conformando este legajo permanente. Bueno, ahora que ya hemos visto los objetivos, vamos a leer lo que dice el texto de este trabajo práctico, a los fines de comprender la labor que desarrolla el auditor. Y sobre todo, el punto en que confluyen ambos trabajos prácticos, que volvemos a repetir, es el legajo permanente. Dice el planteo: usted ha sido contratado para auditar los estados contables de la empresa La Apresurada S.A. al 31/12/X2. Se trata de su primera auditoría en esta firma. ¿Por qué? Porque si fuera una auditoría recurrente, ya estaría conformado este legajo permanente y lo que tendríamos que estar haciendo es una actualización de esa información, es decir, revisando a ver si hubieran algunas modificaciones con nuevos contratos, franquicias o lo que fuera que tuviéramos que incorporar a este legajo. Pero no es el caso, es una primera auditoría. La compañía, creada con la finalidad de dedicarse a la venta minorista de muebles de oficina, se ubica en la calle Santiago del Estero 236 de esta ciudad de Salta, inmueble que alquila para el desarrollo de su actividad y fue constituida en dicha ciudad el 1 de abril de 1999.
se encuentra relevando la información a incluir en el legajo permanente. Entonces acá nos ubicamos en qué momento estamos. Seguidamente, a los fines de ubicarlos en el tema, y dado que en la parte teórica todavía no se abordó el tema de papeles de trabajo, o sea, que un legajo permanente forma parte de los papeles de trabajo, voy a darles una pequeña introducción al tema, haciendo énfasis solamente en legajo permanente. Y vamos a dar una definición de los papeles de trabajo. Podemos definir a los papeles de trabajo como aquellos elementos, es decir, puede ser papel, pendrive u otro medio de almacenamiento que permiten acumular evidencias recogidas a través de este proceso de auditoría que ahora estamos comenzando y que sirven de prueba de haber cumplido con lo que indican las normas de auditoría vigentes. Respecto a esta filmina que sigue, se las voy a dejar para que ustedes vean lo que se establece respecto a papeles de trabajo, tanto en la RT37 como en la NIA 230. Esto no lo vamos a ver ahora, les queda a ustedes para consulta. Lo que vamos a seguir viendo es cuáles son los propósitos de los papeles de trabajo. Y pensamos en cuáles son los propósitos de estos papeles. La verdad es que son variados y estoy convencida de que el principal es brindar evidencia y que esa evidencia sea válida y suficiente para sustentar las conclusiones obtenidas en el trabajo por el auditor. ¿Qué otra cosa, qué otro propósito muy importante tiene? Es que facilita el trabajo del auditor porque es una guía, su supervisión y también sirve como resguardo para el auditor, tanto para futuras auditorías como también porque si en el futuro necesitara demostrar cómo realizó su trabajo, por ejemplo, que fuera citado a un juicio. Y ahora sí vamos a llegar a los tipos de legajos. Siguiendo a Slose, diremos que existen 4 tipos de legajos. Vamos a pasar a la filmina siguiente y vamos a ver cuáles son estos tipos de legajos. El legajo de planificación, ahí podemos ver al legajo de información permanente, que es el que tenemos como resaltado, el legajo de información corriente y el legajo resumen de auditoría. De estos legajos, hoy nos vamos a detener en el legajo permanente, que es aquel que guardará todas las evidencias relacionadas principalmente con aspectos legales, societarios y financieros, y que constituyen la base de la información necesaria para una eficiente planificación de auditoría. En este caso, vamos a ver que casi todos los documentos sujetos a examen de este legajo permanente son importantes. Por ello, vamos a tener que sacar una copia y guardarlos en este legajo. Por ejemplo, podría ser esto el estatuto, contratos de provisión de mercaderías, contratos de franquicias, etc. Es de destacar además que esta información será utilizada en años sucesivos. Por ello, es conveniente archivarla en un legajo aparte de otra información, como por ejemplo la de información del legajo corriente, porque esa será parte porque es la que corresponde solo al ejercicio que estamos auditando. Y algo que no debemos olvidar es que este legajo puede perder vigencia. Por ejemplo, que se realicen modificaciones a la forma societaria o que se cambien o adicionen nuevas actividades y por ello la información contenida en él debe ser constatada periódicamente para que verdaderamente sea una fuente válida y eficiente de información para la labor de los auditores. Gabriela Fabroni, que va a seguir con el desarrollo de este trabajo práctico.
Bueno, acá Gabriela puso cuáles son los puntos que están previstos en el trabajo práctico, que ya los habíamos revisado, ¿no? Que el punto 4 tiene, teniendo en consideración el cuadro suministrado a continuación, en el 4.1, en la medida de lo posible para cada apartado, complete la información, y de no serlo, que mencione los procedimientos o actividades a desplegar para obtener el dato. Bueno, ahí tenemos el cuadro con los aspectos generales, que es lo que me está pidiendo el trabajo práctico que complete. Fíjense, ahí tenemos la denominación, la organización jurídica, el instrumento constitutivo, los propietarios, composición del capital, etcétera. ¿Puedo hacer un aporte? Sí. Es interesante plantear que estos aspectos generales que están señalados en este listado son los aspectos fundamentales para esta etapa que es de conocer al ente, porque como estamos precisamente en una primera auditoría, el caso lo que nos plantea es que al estar en una primera auditoría es muy importante para la labor del auditor conocer debidamente a su cliente. ¿Esto qué es? Conocer debidamente al ente auditado. Por lo tanto, necesitamos enterarnos cómo funciona, cuáles son sus actividades principales, cuál es su conformación jurídica y todos los demás elementos que están enunciados en este listado, que como bien dijo ya la contadora Viviana, por ahora no es nada más que un listado, a fin que nos vaya ordenando las actividades o los elementos que tenemos que conocer, y posteriormente se transformará en un papel de trabajo. Bien, buenas tardes, yo soy la contadora Gabriela Fabroni, tuve un pequeño inconveniente con el micrófono. A fin de continuar y tomando lo que dijo recién la contadora Graciela Abam, esto es lo que tenemos en el práctico, es cómo vamos a recolectar nosotros los datos a partir de ahora, ¿no es cierto?, de nuestra empresa que estamos para auditar, que es la Apresurada S.A. Entonces, teniendo en cuenta la enunciación de esta guía, yo les voy a mostrar, ahora les vamos a mostrar, o ustedes se van a ir preguntando de dónde vamos a sacar o vamos a tomar cada ítem que nos está solicitando. Por ejemplo, la denominación y la organización jurídica, ustedes vayan pensando que este tema, si bien va a estar en la carátula de los estados contables, también, ¿no es cierto?, va a estar, lo van a tener que confirmar en el estatuto. Porque ustedes recuerden, cuando empezamos a trabajar con este práctico, la empresa nos había dado, nos había aportado el juego de estados contables. Y en la carátula ustedes tienen muchos datos, pero estos datos ustedes los tienen que confirmar con el estatuto social, con las actas de directorio, las actas de asamblea, entre otros elementos. ¿Sí? Bien. Acá el práctico también les pide a ustedes que identifiquen cuáles son los procedimientos con los que van a trabajar según el RT 37 y cuáles son los elementos a solicitar. Entonces, los dos procedimientos que utilizan puntualmente, entre otros, pero lo más importante es el examen de documentos importantes y preguntas a funcionarios y empleados del ente. ¿Por qué preguntas a funcionarios y empleados del ente? Porque ustedes seguramente, cuando empiecen a recolectar los datos de la apresurada, van a querer saber, por ejemplo, si el ente tiene en alquiler algún inmueble o el inmueble donde está funcionando, si es propio o si es alquilado, entre otros puntos. Y los elementos que van a solicitar para poder completar esta hoja, que luego se va a convertir en papel de trabajo, va a ser, entre otros, el estatuto de acta constitutiva, los contratos de locación, los libros societarios, ya vamos a ver cuáles, alguna información de otros organismos, tanto como AFIC, DGR, etcétera, los manuales internos de procedimientos, de recursos humanos,
también que es muy importante el sistema de información contable utilizado que tiene en funcionamiento la empresa. Entonces, la denominación y la organización jurídica, le vamos a mostrar, eso se encuentra, ¿verdad?, en el acta constitutiva y en el estatuto de la apresurada. Fíjense que el título 1 dice denominación, duración, sede social y objeto de la SA. Yo les copié el artículo, ¿verdad?, pero ustedes pueden recurrir al estatuto que va a estar disponible en la plataforma para que ustedes lo puedan leer e ir completando estos ítems. El otro punto que tenemos es el instrumento constitutivo. ¿Cuál es el instrumento constitutivo de la sociedad anónima? Ahora lo vimos, es el estatuto, ¿sí? En relación a los propietarios, este es un tema muy importante porque ustedes, si bien el tema de los propietarios lo van a ver en el estatuto, donde se van a consignar los datos de los propietarios, todo lo que es apellido y nombre, tipo de documento, quit, will, etcétera, etcétera, la edad, la profesión, domicilio, también van a tener que verificar, porque esos son los accionistas, ¿verdad?, cuando se funda la sociedad que van a figurar en los estatutos. Pero a medida que la sociedad anónima comienza a tener vida y va creciendo, todos aquellos accionistas que se van a sumar en esta sociedad anónima, se lo va a poder verificar y validar en el registro de accionistas. Perdón, Gaby, son los que se van a sumar, que pueden ser nuevos por aumentos de capital, y también puede ser, ¿no es cierto?, que cambie la composición de los accionistas porque se produzcan cesión de acciones. Y en ese caso también el instrumento va a ser los registros de accionistas, pero vamos a sumarle los contratos de cesión. Esto se da en el tipo de sociedad como la que estamos viendo, que es la apresurada, que es una sociedad anónima cerrada, o que también nosotros le llamamos sociedad anónima de familia, y que es exactamente la sociedad, el tipo de sociedad con los que ustedes más frecuentemente se van a encontrar en Salta. Y en este caso, entonces podemos corroborar esta situación a través de estos elementos que les dije. No así, ¿no es cierto?, con el caso de las sociedades abiertas, que son las que cotizan en bolsa, y que la información no va a estar disponible en el ente, sino que para nosotros, para auditar esa cuestión en ese tipo de sociedades, se complica porque ustedes saben que esas no son nominativas y que las transferencias, la información la debe tener, por ejemplo, la sociedad, la Comisión Nacional de Valores. Bien, gracias, Vivi. Siguiendo estamos completando esta recolección de datos de la empresa, estamos con la composición del capital y el domicilio. Bien, la composición del capital, ¿de dónde la vamos a obtener? Otra vez, nosotros vemos, ¿no, verdad?, acá en la carátula de la apresurada S.A., cuál es la composición del capital, y tenemos que son 100 acciones ordinarias, números de voto que otorgues 1, suscrito el capital 500.000, integrados 500.000. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver, además, validar si lo que dice, ¿verdad?, la carátula del juego de estados contable está bien. Para eso vamos a ir, entonces, al estatuto, y vemos que el estatuto nos dice capital social, el capital social queda fijado en la suma de 500.000 pesos, representado por 100 acciones ordinarias, escriturales, nominativas, no endosables, con derecho a un voto por acción de valor nominal de 100 pesos, y acá tenemos un error, ¿verdad? Acá hay un error de tipeo, porque es de valor nominal de 100 pesos, y acá dice 5.000 cada una, ¿sí? Pero es de valor nominal de 100 pesos. Entonces vamos a ver si está bien completo. Tenemos cantidad de acciones 100, ¿sí? Números de votos que otorga es 1, capital suscrito 500.000, integrados 500.000. Bien, y además debemos consultar en el acta constitutiva y en el libro de depósitos de acción y asistencias a asamblea, y las modificaciones contractuales en caso
en que se produzca, ¿no es cierto?, un aumento del capital social, va a estar en el libro de actas de asamblea según el artículo 73 de la Ley General de Sociedades. Siguiendo con la recolección de datos, tenemos también el tema de los domicilios. Acá tenemos que identificar cuáles son los domicilios, el domicilio legal, el domicilio fiscal y el domicilio fiscal electrónico. El domicilio legal lo establece el estatuto y el acta constitutiva de la S.A., y es el que se encuentra indicado en el estatuto. En caso de modificación, se verifica el libro de actas de directorio donde se decide el cambio de domicilio de la sede social si es que hubiera. Bueno, ahí quiero hacer una acotación de que en realidad el domicilio legal de la sociedad no siempre se constituye o está en el estatuto, porque justamente, como dijo la contadora Gabriela, en ese caso habría que hacer una modificación de estatuto. Entonces, lo que se estila es poner en el estatuto que la sociedad va a funcionar o va a tener su sede, por ejemplo, en la ciudad de Salta, pero no constituir exactamente un domicilio en el estatuto porque pudiera darse un cambio de domicilio. Y en ese caso se informa directamente a través de un escrito cuál se declara el domicilio ante el organismo de control. Y con eso se evita una modificación posterior de estatuto. Bien. El domicilio fiscal es el lugar de localización del obligado tributario. En realidad el domicilio fiscal es el que figura en la constancia de inscripción de AFIP de la sociedad. Y el domicilio fiscal electrónico es un domicilio virtual. Cuando la sociedad anónima entra a la página de la AFIP con su usuario y clave, tiene un icono en donde se van a notificar, donde el AFIP, el órgano recaudador, le da todas las notificaciones o comunicaciones a través del servicio que se denomina e-ventanilla. Dentro de las actividades, siguiendo con la recolección de los datos de la empresa, ¿cuáles son las actividades principales y cuáles son las actividades secundarias? Las actividades principales, otra vez la leemos en el estatuto, cuál es el objeto en el artículo 3, y las actividades secundarias de nuestra empresa, en este caso planteado, no se encuentran, pero si las hubiera, también estarían enunciadas en el estatuto. Ahora, la fecha de cierre del ejercicio la vamos a encontrar en el estatuto, en el artículo 31, que nos dice: el ejercicio económico social cierra el 31 de diciembre de cada año. Ahí es un dato importante que también lo vamos a validar con la carátula. Dentro de los locales que veíamos, la empresa puede tener locales propios y locales alquilados. Aquí es cuando aplicamos el procedimiento de preguntas a funcionarios y empleados del ente, para validar, ¿no es cierto?, cuáles son los locales propios. Tendríamos que pedirle la escritura, la cédula parcelaria para ver si está a nombre de la sociedad, y en el caso de locales alquilados tendríamos que pedir todos los contratos de locación, en principio, y en el libro de acta de directorio en donde se autoriza, ¿no es cierto?, el alquiler de los locales. Otros temas de interés, yo ya les había anticipado, que era relevar el sistema de información contable, los diferentes manuales que posee la empresa. Todo esto forma parte, ¿no es cierto?, de toda esa información, o que se denomina conocimiento del ente, conocer del ente, que nos permitirá diseñar la planificación de la auditoría, determinar la naturaleza, la oportunidad y el alcance de los procedimientos a aplicar. Bien, con toda esta información, nosotros lo que vamos a hacer entonces es llenar un legajo, es completar el legajo permanente. No sé si vos, Graciela, querés decir algo o muestro el legajo permanente. Bueno, ahora yo voy a dejar de compartir esta pantalla y les voy a presentar lo que es el legajo permanente.
Bien, vamos a buscar. Lo que va a presentar ahora la contadora Gaby es lo que yo les había dicho al comienzo. ¿Se acuerdan que dijimos que lo que estábamos viendo, ese cuadro, era digamos, una guía y un borrador para poder que el auditor pudiera ir recolectando datos, pero que no podíamos denominar que era un papel de trabajo, ¿no? Entonces ahora, este legajo permanente que les está prestando la contadora Gaby tiene las formalidades y constituye un papel de trabajo, y ahora les vamos a recorrer unas partes de este legajo permanente, pero que luego le va a quedar completo en la plataforma. Bien, el legajo permanente, físicamente, porque esto es físicamente, ustedes llenan una hoja con la carátula donde pone el nombre del cliente, cuál es el número de cliente, la auditoría, a qué fecha nos estamos refiriendo, que eso va a ir variando, por supuesto. El legajo permanente, esto es lo más importante, porque dentro de los papeles de trabajo tenemos la codificación que le damos a cada elemento o a cada papel de trabajo que nosotros vamos a ir completando este legajo permanente. Es decir, nosotros vamos a tener los datos generales sobre la empresa, datos legales, las actas de directorios de las asambleas, vamos a sacar fotocopia de todos aquellos elementos que necesitamos y que respaldan nuestra labor, y lo vamos a ir llenando nuestro legajo permanente. O sea, el estatuto, el acta constitutiva, las actas de directorios, los contratos o convenios importantes, los títulos de propiedad de bienes registrables, tanto de inmuebles como de rodados, algunos informes emitidos, sociedades relacionadas u otra información de interés. Todo esto es un índice de toda la documentación que va a tener nuestro legajo permanente, ¿sí? Y esto es por quién está realizado, revisado y la fecha. Estos son los papeles de trabajo del auditor. Acá va a estar los nombres del equipo de auditoría. Y bueno. Fíjense que ahí dice preparados, baja por favor, preparados, o sea, la preparación, la primera columna es esta que estamos haciendo ahora, y después las otras columnas consecutivas tienen que dicen actualización y la fecha. ¿Se acuerdan que les dije que esto siempre tiene que estar permanentemente actualizado? Entonces ahí ustedes van a saber al abrirlo cuál fue la última fecha de actualización de este legajo. Bien, y además, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá no está enunciado, pero también podríamos poner todo lo que recabamos de los domicilios, en la constancia de inscripción, todo lo que sean elementos o constancias impositivas de nuestra sociedad. Este legajo permanente también lo van a tener ustedes disponibles en la plataforma, ¿sí? Nada más, hasta acá llegarían este práctico que estuvimos viendo, que sería el práctico, entonces, completando el práctico 4 y el práctico número 18, se van a habilitar el foro para que ustedes puedan hacer las consultas. El trabajo práctico 1, perdón. Yo les hago un agregado pequeño, sí, como para cerrar la actividad de este trabajo práctico 1, nos tenemos que ubicar en qué instancia está trabajando el auditor. Son los primeros encuentros que tiene el auditor con el ente auditado, quizás su primera visita, en la que el auditor debió presentarse ante el ente auditado y comenzar a relevar todos los datos que son necesarios para poder planificar su labor. Por eso decimos que estamos en una etapa previa, incluso a la propia planificación detallada. Estamos en lo que llamamos la planificación estratégica, en donde va a conocer fundamentalmente a su cliente y donde va a aplicar, donde hemos visto que el auditor aplicó 2 procedimientos. Uno, que fue el examen de documentos importantes, y al aplicar este procedimiento le quedaron fundamentalmente 3 o 4 papeles de trabajo. Por ejemplo, le quedó el estatuto, las actas de directorio, las escrituras, los contratos de alquiler. Cada uno de esos papeles de trabajo, algunos fueron nada más que fotocopias, en otros fueron elementos en que él debió recolectar los datos y volcarlos en un papel.
tanto los que son copias o fotocopias como los que él elabora se llaman papeles de trabajo y los deja ordenados dentro de esto que se llama legajo permanente, que como bien lo explicó la contadora Viviana cuando empezaba el trabajo práctico, dijimos que se llama legajo permanente porque contiene un conjunto de papeles de trabajo que van a ser útiles para esta auditoría como también para auditorías subsiguientes. Otro procedimiento que se aplicó en esta etapa fue la pregunta a los funcionarios y a los empleados del ente. Estas son las principales fuentes a las que se acude en esta etapa. Entonces también del haber hecho indagaciones tanto a los administradores como a algunos empleados, probablemente también se ha ido obteniendo un conjunto de datos que seguramente van a quedar volcados en alguno de los papeles de trabajo que encontrarán en este legajo permanente. Con esta idea, entonces decimos, por más que nos encontremos en una etapa previa a la labor de auditoría, en una etapa preliminar en la labor de auditoría, ya hemos aplicado 2 procedimientos básicos, que son, entonces, insisto, examen de documentos importantes y preguntas a funcionarios y empleados del ente. Y hemos preparado los primeros papeles de trabajo y los vamos dejando ordenados en un legajo permanente. Después de haber hecho esta labor, se supone que el auditor ha tomado conocimiento de los aspectos más importantes del ente y está en condiciones de empezar la etapa siguiente, que va a ser identificar las afirmaciones, que es la tarea que nos va a ocupar en el próximo trabajo práctico, y allí comienza verdaderamente el desarrollo de la labor de auditoría. Bien, muchas gracias a todos por escuchar este audio. Los invitamos a que por favor sigan participando en los foros y que estudien mucho y sigan leyendo. Hasta el próximo. Bien, cada uno en su casa. Hasta luego. Chau, chau, chau.